Muy bien, buenos días a todas y todos. Vamos a dar comienzo a nuestra actividad de esta mañana, el simposio titulado Temas y problemas en la formación de la modernidad en Costa Rica. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Sin más preámbulo, le vamos a ceder la palabra a los directores del CICLA y de la Escuela de Estudios Generales. Esta es una actividad organizada por el Programa de Investigación en Cultura Política del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana, CICLA, y también de la sección de Historia de la Cultura de la Escuela de Estudios Generales. Entonces le damos la palabra a doña Ivania Barbosa, directora del CICLA. Buenos días. En nombre del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas, CICLA, extiendo un cordial saludo al doctor Randall Jiménez Retana, director de la Escuela de Estudios Generales, al doctor Eduardo Madrigal Muñoz, coordinador del Programa de Investigación, Cultura Política e Identidades, Espacios Públicos, Saberes e Imaginarios, a quien de paso le agradezco la organización del simposio, y al magíster Javier Agüero García, estimado coordinador de la sección de Historia de la Cultura de esta escuela. Saludo también a las personas exponentes, al querido estudiantado que nos acompaña, al personal docente, administrativo y de apoyo. El tema del simposio cohesiona manifestaciones sociopolíticas y culturales de una época histórica que no solo marcó a Costa Rica, sino que trascendió en la humanidad con un resquebrajamiento significativo para ingresar a una diferente concepción del ser humano mismo, con nuevas formas de organización en todos los ámbitos del quehacer colectivo. A partir de lo anterior, resulta evidente que la riqueza y complejidad de este espacio de discusión intelectual, académica y cultural podrían desbordar ampliamente el tiempo asignado para esta jornada. Pensar a Costa Rica desde la conformación del Estado, en consonancia con la circulación de ideas a través de medios como la prensa, la producción artística y finalmente sus aportes a la construcción identitaria, constituye una labor de gran amplitud que supera nuestras circunstancias inmediatas. No obstante, ello no desmerece el alcance de esta iniciativa. Por el contrario, permite vislumbrar que de esta propuesta dialógica emerjan nuevas vetas de análisis y horizontes interpretativos que motiven futuros espacios de reflexión y debate académico. Cierro con mi agradecimiento al doctor Jiménez Retana, al doctor Madrigal Muñoz y al magíster Agüero García por la disposición para ofrecer el espacio, el apoyo técnico y por la vinculación del CICLA en actividades como esta. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Ivania. Ahora le cedemos la palabra al doctor Randall Jiménez, director de la Escuela de Estudios Generales. Buenos días, estimadas personas estudiantes, colegas, amigos. Agradecerle y darle la bienvenida, aunque esta es la casa de la doctora Ivania Barbosa, como directora del CICLA, al doctor Eduardo Madrigal, profesor también de esta escuela y subdirector del CICLA, a nuestro queridísimo coordinador de la sección de Historia de la Cultura, el magíster Javier Agüero, profesores que se encuentran acá apoyando la actividad. A mí me gustaría resaltar unas ideas de por qué estamos acá. Primero, porque la universidad solo se puede pensar desde el trabajo colaborativo, y estando tan cerca todo, que el CICLA y sus personas responsables miren a la escuela como un socio, como un aliado para poder realizar este tipo de actividades, me parece que es lo lógico, y sobre todo que la universidad es movilidad, y esa movilidad le permite a profesoras y profesores de diferentes escuelas, y la nuestra no es la excepción, de estar liderando tan importante centro de investigación. Hoy más que nunca tenemos que promover una cultura de paz, seguir, como lo dice nuestro estatuto orgánico, buscando incansablemente la verdad en medio de una cultura que parece promocionar cada día más los discursos de odio y los discursos de posverdad. Ayer lo decía el señor rector
y me parece una idea muy valiosa y muy fuerte, y es cómo tenemos que seguir promocionando el disentir, y que el disentir es lo normal entre los grupos humanos, entre las personas, hasta en los grupos familiares, pero que tenga de base el respeto a la dignidad de la persona humana siempre. Por eso, la universidad que busca la verdad, que promueve la cultura, que promueve el arte, que promueve las humanidades, la ciencia, la tecnología, las ingenierías, la salud, todas las áreas del conocimiento, no pueden decaer, no pueden rendirse a esos discursos que nos quieren obligar a el odio a lo que no soy yo. Creo que la diferencia, las diferentes tradiciones, las diferentes costumbres nos hacen más fuerte y nos hacen más rico y como sociedad y más como una universidad pública. Decía don Gustavo Soto Valverde que cuando se volvió a reabrir la universidad, era la Universidad de Costa Rica, y ese de es muy fuerte y no podemos olvidar eso. La apertura de la Universidad de Costa Rica en 1940 es un hito y hay que seguirla promoviendo, defendiendo, cambiar lo que haya que cambiar, pero siempre desde esa búsqueda incansable de la verdad, esa promoción de la paz, y como Escuela de Estudios Generales, pues es un espacio ideal para que nos encontremos, debatamos y al final o en medio de este simposio pues tomemos un café y sigamos conversando. Yo le agradezco mucho a doña Ivania por la confianza, por querer mirar a la Escuela de Estudios Generales como un socio, como un aliado, y a don Eduardo, que sé que propuso esta actividad el año pasado en una de las reuniones de la sección de Historia de la Cultura, y a don Javier por su liderazgo y su siempre bondad para realizar y apoyar ese tipo de actividades. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias doña Ivania, don Randall. Entonces, sin más preámbulo, pasamos a la primera mesa de lo que es nuestro simposio de esta mañana, la cual se titula Formación del Estado. Invitamos entonces a los ponentes, bueno, al colega Pablo Rodríguez a pasar adelante. Como organizador del simposio y moderador de la mesa me toca presentarme a mí mismo y luego presentaré al colega Pablo Rodríguez. Como decíamos, mi nombre es Eduardo Madrigal y entre otras cosas soy doctor en Historia por la Universidad de Costa Rica y por la Universidad de Toulouse II en Francia, doctorado que obtuve a través de un programa de cotitulación entre las dos universidades. Es el mismo doctorado porque es la misma tesis, no es que son dos doctorados, pero es un doctorado doble. Además de eso, también mis intereses investigativos, soy historiador y mis intereses investigativos han girado en torno a las élites coloniales y a la historia social del periodo colonial, así como del periodo de la independencia, centrándome últimamente más que todo en la historia del poder. He publicado 3 libros, el primero de ellos fue galardonado con el premio Cleto González Víquez, Premio Nacional de Historia 2022. Entonces, una vez hecha la presentación, paso a exponer mi ponencia. Estamos en un simposio acerca de la modernidad. ¿Pero qué es la modernidad? Esencialmente se ha planteado que la teoría de la modernización surge en la Guerra Fría en Estados Unidos como una alternativa al marxismo, que estaba tomando muchísima influencia en ese periodo en el mundo occidental y en América Latina en particular. Sus principales cultores entonces estuvieron originalmente en los Estados Unidos y en las potencias, en los países más desarrollados, pero posteriormente la teoría llegó al tercer mundo y de ahí se difundió, de manera que los investigadores y pensadores e intelectuales de los países periféricos se apropiaron de la teoría y empezaron a plantear que no necesariamente existía una única vía hacia la modernidad, como lo habían planteado originalmente
quienes habían iniciado la teoría en los países desarrollados, sino que existían múltiples vías a la modernidad y que esas vías dependían de las circunstancias sociohistóricas de cada país. De esta manera, entonces, los países del así llamado tercer mundo se habían incorporado a la modernidad en términos muy diferentes, cada uno entre sí y totalmente contrastantes respecto a las potencias. Entonces era necesario estudiar los procesos de modernización de cada país según sus circunstancias. Esencialmente, la propuesta de la teoría es que la modernidad no es otra cosa que el orden ilustrado, es decir, un orden social implantado a partir de los siglos XVIII y XIX, cuya base estaba en el pensamiento racionalista y humanista del Renacimiento y de los siglos posteriores, de la época principalmente de la Ilustración. Entonces, su principal postulado es que el ser humano está dotado de racionalidad y desde esa lógica está capacitado para comprender el universo. A partir de esa racionalidad no necesita entonces recurrir a criterios religiosos ni de ninguna otra especie y puede elaborar procedimientos teórico-metodológicos que le permitan entender el universo tanto de lo físico como de lo social. Entonces es posible comprender la realidad a partir de criterios sistemáticos y esos criterios pueden utilizarse para organizar mejor la sociedad, de manera tal que se puede establecer, se puede crear una estructura política que sirva para gobernarnos mejor y también se puede crear o concebir un orden económico que sirva para obtener una mayor prosperidad. La estructura política es el Estado moderno, que es aquel Estado que tiene una división de poderes, que tiene unos derechos civiles, unos derechos ciudadanos, que consagra todo ello en una constitución política y que brinda, por lo tanto, un espacio público moderno de derechos y libertades a sus ciudadanos. En el plano económico, el planteamiento es que debe existir una economía racionalizada que se deje guiar por las leyes del mercado y que también se organice a partir de una estructura de producción fabril, de una estructura de producción industrial, porque todas estas ideas están surgiendo precisamente en momentos en que se está desarrollando la revolución industrial. Entonces, se puede caracterizar a la modernidad básicamente como un orden ilustrado, como decimos, pero también como la sociedad industrial científico-tecnológica que surge a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y toma su forma definitiva en los siglos XIX y XX. Desde esta lógica hay tipos de modernidad, como decíamos, no todos los países se incorporan a la modernidad de la misma forma. El historiador francés Jacques Le Goff ha establecido que existen 3 tipos de incorporación a la modernidad. El primero de ellos es una modernidad armoniosa, donde el paso a la modernidad no riñe con la cultura establecida del país donde se origina. El segundo tipo es una modernidad conflictiva, donde el proceso de modernización sí entra en conflicto con las estructuras establecidas en el país donde se opera el proceso. Y el tercer tipo es una modernidad a tientas, donde la modernidad es fallida, no se logra adecuadamente y continúan predominando estructuras premodernas en el país en donde se realiza el cambio. Entonces, para elaborar nuestro trabajo, los ponentes de este simposio hemos seguido la periodización establecida por un historiador, por un investigador y pensador chileno llamado Armando Subercaseaux, que plantea que existen varios periodos en la historia de América Latina que él denomina la escenificación del tiempo colectivo. En mi caso me voy a centrar en el primer periodo, que es el que Subercaseaux denomina el tiempo fundacional, el cual se extiende de 1810 a 1850 y que según el autor está caracterizado por el clima cultural de la Ilustración. Sin embargo, es necesario irse más atrás. Es mi criterio que es necesario para entender el proceso de modernización específicamente de Costa Rica, pero de América Latina en general también, remontarse hasta las reformas borbónicas, que fueron reformas ilustradas lanzadas por los monarcas de la dinastía de los Borbones a mediados del siglo XVIII en España, con miras a reorganizar el imperio para mejor explotarlo y de esa manera tener recursos para enfrentarse a la revolución industrial británica, que le estaba dando muchísimo poder a Gran Bretaña, potencia enemiga de España en esta época. Sin embargo, hay que retroceder aún más, hasta incluso la época de la conquista, para ver qué había antes del proceso de modernización y de esa manera poder comprender más adecuadamente cómo el proceso se lleva a cabo. Y remataremos entonces con las Cortes de Cádiz y el proceso de independencia. El periodo anterior
al momento en que se empiezan a producir estas transformaciones, estaba caracterizado por ser una sociedad premoderna, es decir, era una sociedad completamente agrícola, gobernada por un régimen monárquico, donde existía un único monarca absoluto que concentraba en sí mismo las potestades legislativas, judiciales y ejecutivas, y estaba además sancionado teológicamente, es decir, el rey era rey por gracia de Dios. Además, la sociedad estaba dividida en estamentos y castas, de manera que no existía un espacio público moderno, ni tampoco se tenía el concepto de que existieran derechos y libertades para la población. Entonces, esta era una sociedad basada en lógicas que no partían de la razón, que no partían del racionalismo ilustrado, que va a predominar a partir de este periodo, por lo cual podemos caracterizarla como una sociedad de lógicas irracionales, es decir, de lógicas que no parten del racionalismo, sino que parten de la tradición y que parten de los imaginarios sociales. Entonces, Costa Rica fue incorporada a la modernidad occidental como una colonia, es decir, en términos periféricos, en términos subordinados. Y además, entonces, en esta época, España estaba buscando no quedar acorralada, no quedar encerrada en un territorio, sino generar un entorno global del cual extraer recursos y mano de obra. Y de esa manera, junto con otras potencias europeas, creó un sistema económico, un sistema mundo, un sistema global centrado en Europa, un sistema eurocentrado. En este periodo es precisamente cuando empieza a aparecer el pensamiento humanista y racionalista del Renacimiento, que ya venía de los siglos anteriores, pero toma fuerza en los siglos XV y XVI. Llega este pensamiento a Costa Rica y América Latina en general con la obra de Fray Bartolomé de las Casas, que fue llamado el defensor de los indios porque se pronunció en favor de un humanismo cristiano que defendiera la humanidad del indígena, y esto dio como resultado la emisión de las leyes nuevas de 1542 que establecieron una serie de protecciones para el indígena partiendo de criterios humanistas y racionales. Sin embargo, el resto de la sociedad, para efectos prácticos, siguió siendo una sociedad premoderna. No existía tal cosa como el secularismo, el individualismo, el urbanismo ni la industria, que va a aparecer tiempo después. Y Costa Rica en particular fue durante todo el periodo colonial y hasta más allá una sociedad enteramente agraria, donde no hubo ningún desarrollo industrial sino hasta finales del siglo XIX, inicios del XX, y con más fuerza a partir de las políticas desarrollistas de los años 1940 y 1950, es decir, estamos ante una sociedad netamente agraria en el periodo colonial. Los centros urbanos eran minúsculos y el país, o mejor dicho la provincia, estaba sometida a los ciclos productivos de la época. Primero la encomienda, que básicamente consistió en la explotación pura y dura de la mano de obra indígena. Luego el comercio de víveres, una vez que la población indígena decayó debido a las epidemias, hubo una caída demográfica muy marcada de la población indígena, entonces las élites locales se dirigieron más bien hacia el comercio de víveres que exportaban a las ciudades portuarias del Istmo de Panamá, hacia la ciudad de Panamá y de Portobelo específicamente, que necesitaban los víveres para abastecer las flotas de galeones que llegaban a los puertos. Posteriormente, cuando este comercio decayó, la alternativa fue la producción de cacao y luego el comercio de contrabando. Todo esto nos muestra que Costa Rica en el periodo colonial vivió una vinculación subordinada y periférica, es decir, indirecta, al mercado global, la cual se realizó a través del comercio intercolonial. Es decir, Costa Rica no exportaba nada al mercado global, no tenía una vinculación directa, sino que se dedicaba únicamente a exportar víveres dentro de las mismas colonias españolas, lo cual la dejaba en una posición de total subordinación económica. En el aspecto político estábamos gobernados por un sistema monárquico encabezado, ya decimos, por un rey absoluto que concentraba los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en un solo individuo y tenía una justificación teológica, es decir, se consideraba que era rey por gracia de Dios. En otras palabras, no existía en modo alguno la división de poderes moderna. Las instituciones que existían eran el gobernador colonial, los cabildos, los corregimientos, la Real Hacienda, las milicias y la iglesia. Todas esas instituciones eran ejecutivas, legislativas y judiciales al mismo tiempo, es decir, hacían sus leyes y las aplicaban y castigaban a los infractores, de manera que no existía la división de poderes. Y
Por lo tanto, no se contaba con una estructura de poder racionalizada como la del Estado moderno que va a surgir siglos después. Todo estaba sustentado en la tradición y en el sistema de creencias, y el talante general era opresivo y verticalista, es decir, no existía una democracia donde el individuo sea considerado sujeto de derechos y de libertades, todo lo contrario. Las instituciones eran asistemáticas en el ejercicio del poder, existían constantes traslapes de funciones entre ellas, de modo que no había una delimitación clara de las labores que le tocaban a cada una, y no existía una burocracia impersonal basada en leyes, sino que lo que había era un conjunto de personajes que desempeñaban diferentes puestos políticos bajo una lógica de servicio al rey. No importaba en sí la ley como tal, sino el servicio al monarca era la función de los administradores coloniales. No se puede hablar de que existiera una burocracia en este periodo, entonces había algunos funcionarios que podrían asemejarse a la burocracia moderna, como la Real Hacienda, los oidores de las audiencias, los escribanos, pero en todos los casos su lógica no era de servicio impersonal o de funcionamiento impersonal en base a una codificación legal, sino de servicio personal al monarca. Tampoco existía la separación entre la Iglesia y el Estado, más bien la Iglesia era un brazo del Estado. La sociedad política se organizaba como una comunidad de creyentes, y la función del rey era defender la fe, entre otras. Entonces predominaba un espíritu de cruzada, que era lo que se dirigía esencialmente contra los musulmanes o contra otros enemigos como los indígenas o incluso los africanos. Y entonces la función de la Iglesia era unificar ideológicamente a la población. Además de eso, la Iglesia también controlaba el territorio mediante la fundación de parroquias y se encargaba de lo que hoy llamaríamos la política social, porque las políticas de salud y de educación eran dirigidas por la Iglesia, esencialmente a través de hospitales o a través de escuelas eclesiásticas. Además, también en esta sociedad, como decimos, el individuo no se consideraba un sujeto de derechos, no se consideraba que tuviera valor por sí mismo, sino en función de su pertenencia a estamentos y castas que estaban determinados por criterios simbólicos, por ejemplo, la hidalguía, la plebe o el clero. Eso significa que la sociedad se organizaba de acuerdo a una desigualdad estatuida. Los individuos eran desiguales por su propia naturaleza, y eso era completamente aceptado a todo nivel en la sociedad y determinaba entonces la posición de cada cual en ella. Todo esto además estaba justificado teológicamente, era el orden social querido por Dios, y de ello dependía si se era hidalgo, si se era plebeyo, si se era clérigo, y también ahí entraban en juego las castas, es decir, si se era indígena, si se era africano, si se era de sangre mezclada, todo eso estaba estatuido como una desigualdad natural que tenía que existir en la sociedad. El derecho se basaba en la tradición, por lo tanto, y en criterios de carácter simbólico. No era el derecho positivo que conocemos en la modernidad, el cual está basado en la razón, y sus criterios fundamentales eran simbolismos de poder, honor y privilegio. La sociedad en general se estructuraba de acuerdo a un modelo tomista de cuerpos sociales, según el cual los individuos tenían que organizarse en corporaciones para buscar la ayuda mutua en el más acá y la salvación en el más allá, de manera que se vivía en condiciones de dependencia, de poder, de honor y de deferencia. Esos eran los criterios sociales que fundamentaban la existencia de estos cuerpos sociales. Había entonces toda una dinámica de integración y sumisión que era lo que estructuraba la sociedad. Este entramado de cuerpos le daba a la sociedad un gran sentido de pertenencia a grupos más que una organización racional, y los poderes eran plurales y estaban centrados en el monarca, que gestionaba a las diferentes instituciones y a los diferentes grupos de poder, a las diferentes corporaciones sociales, a través de una dinámica de intercambio de favores contra servicios. Es decir, los súbditos le rendían servicios al rey y el rey a cambio les concedía favores en intercambio por esos servicios. El individuo entonces estaba sometido a la comunidad y había una serie de pertenencias de comunidades en cascada, empezando por la familia, el barrio, la ciudad, la provincia y el imperio. Esto establecía una gran cantidad de redes de relación en las cuales los individuos se desenvolvían.
no era entonces una sociedad de derecho como la actual, sino que era una sociedad de privilegio. En el siglo XVIII todo esto empieza a cambiar a partir del momento en que se produce la Guerra de Sucesión Española. Llega al poder una nueva dinastía gobernante a España, la dinastía de los Borbones, que trae el racionalismo francés que se había empezado a desarrollar desde el siglo anterior y se había empezado a aplicar a la organización del Estado y la economía, y comenzó una serie de reformas, un proceso reformista que buscó recuperar el poder perdido y enfrentarse a la Inglaterra de la Revolución Industrial. El movimiento ilustrado español, sin embargo, es distinto al francés. Buscó fortalecer la monarquía, reactivar la economía. La autoridad pasó a justificarse en función de su utilidad económica y en función del bienestar de los súbditos, y no en función de criterios teológicos, es decir, se justificó a partir de su función como desarrolladora de la economía. Las reformas borbónicas también buscaron mejorar el cobro de impuestos, combatir el contrabando y la corrupción, transformar a los indígenas en factores de producción, impulsar el comercio y la industria, eliminar ineficiencias administrativas, volver más complejo y más burocrático el gobierno, de manera que fuera más sistemático, y se buscó entonces la creación de nuevas instancias políticas, como por ejemplo las intendencias de 1785. Todo esto chocó con las usanzas tradicionales y fue necesario que la corona española negociara con las élites locales para lograr implantar estas transformaciones, lo cual conllevó un proceso de tensión con las élites locales en toda Hispanoamérica colonial. Entonces el arreglo al que se llegó fue que la corona brindaría protección y mercados a las élites hispanoamericanas a cambio de que éstas aceptaran las reformas. También dentro de este concepto pasó a concebirse que la soberanía residía en el pueblo, que la delegaba al monarca a través de un pacto. Esto se conoce como la doctrina del pactismo, de manera que se abandona aquella concepción semimedieval del poder sustanciado por la teología y se pasa a un poder más centrado en la comunidad. Gran parte de las élites hispanoamericanas se volvieron entusiastas de estas reformas porque buscaban con ellas mantener el poder del imperio y con él el poder de ellos específicamente. Pero los cambios no fueron de fondo, sino que se dirigieron a reafirmar las estructuras monárquicas de gobierno. Entonces se buscó eliminar males sociales como por ejemplo la mendicidad, el analfabetismo, también mejorar las estructuras productivas, pero sin abandonar el régimen monárquico. Este sistema es conocido como el despotismo ilustrado y se puede resumir en un lema que es todo para el pueblo, pero nada con el pueblo. Es decir, de lo que se trataba era de transformar las estructuras sociales, transformar las estructuras productivas y políticas, pero sin alterar las estructuras sociales, es decir, manteniendo el poder de las élites locales. En el Reino de Guatemala, todo esto se aplicó, se dieron las reformas borbónicas y aparecieron también rasgos modernos como por ejemplo periódicos, sociedades económicas de amigos del país. Las universidades enseñaron la filosofía ilustrada. De hecho, ahí tenemos la presencia de un ilustrado costarricense que hizo su carrera en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que fue Fray José Antonio de Liendo y Goicoechea, y también otros ilustrados como José Cecilio del Valle y Pedro de Molina en Guatemala. Además, también se ha documentado que apareció una red de criollos ilustrados en Guatemala que eran una élite educada y socialmente bien posicionada, pero que fueron entusiastas promotores de las reformas ilustradas con el apoyo de sectores más bajos de la población. Lograron implantar estas reformas durante un buen tiempo, pero después chocaron con sectores conservadores y con capitanes generales que se pronunciaron en favor del conservadurismo, como fue el caso de González de Saravia, que echaron abajo las reformas ilustradas en Guatemala. Entonces, todo esto demuestra que el movimiento ilustrado en el Reino de Guatemala fue un movimiento de élites urbanas, educadas y bien posicionadas, y no llegó al campo ni a los grupos subordinados. Ese fue su gran talón de Aquiles. En el caso de Costa Rica era una provincia muy distante de la capital y estaba al margen de todo y prácticamente a la saga de todos los acontecimientos que estaban ocurriendo, pero aún así las tendencias modernizantes del momento llegaron. Por ejemplo, se crearon las villas nuevas,
Las ciudades que hoy conocemos, San José, Heredia y Alajuela, que no existían anteriormente, se crean en el siglo XVIII. Antes sí existía Cartago y Esparza, que se habían fundado en el siglo XVI. Y la creación de estas villas tuvo como objetivo reunir a la población para mejor controlarla y para mejorar el cobro de impuestos. Esto muestra el interés de la corona española por racionalizar la administración del imperio y obtener mejores réditos de este, particularmente ejerciendo control en territorios marginados que no habían sido sometidos al dominio político de la corona española. Entonces también surgieron otras tendencias ilustradas. Por ejemplo, se persiguió el contrabando, se levantaron censos para controlar la población, se fomentó el cultivo del tabaco con la fundación del estanco en 1766 y de la factoría de tabacos en 1782, se promovió el comercio. También hubo instituciones políticas de bienestar social, por ejemplo, las campañas de vacunación contra la viruela de 1806 y 1804. Hubo un intento de crear un lazareto en 1805, es decir, un hospital para leprosos. También se planteó que había que crear un hospital San Juan de Dios en Cartago en 1820. Y el rey Carlos III, desde la década de 1770, había promovido la educación en todos sus reinos, de modo que se fundaron escuelas de primeras letras y de latinidad, culminando con la fundación de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás en 1814. Además, ha sido documentado que las élites de Costa Rica poseían bibliotecas donde había libros de personajes ilustrados tales como Benito Jerónimo Feijó, ilustrado peruano, y también Fray Servando de Teresa, ilustrado mexicano, que eran leídos por las élites locales. Además, también hubo protestas antifiscales para exigir una mayor libertad económica. Y como decimos, hubo todo un conjunto de ilustrados costarricenses como Goicoechea, el bachiller Osejo, que venía de Nicaragua, Juan Mora Fernández, primer jefe de Estado que estudió en la Universidad de León de Nicaragua, y también Pablo de Alvarado, llamado el Ciudadano Pablo, que fue un personaje clave en la época de la independencia, que promovió el movimiento independentista en Guatemala y que estudió en San Carlos, en la Universidad de San Carlos. Sin embargo, la modernidad que llega a Costa Rica es una modernidad, podemos ver que es una modernidad subalterna, que viene de afuera, no es concebida localmente, sino que vamos a la saga de lo que se está haciendo en otras regiones. Y además es una modernidad déspota ilustrada, porque de lo que se trataba era de mantener el gobierno monárquico y la estructura social colonial. El proceso gaditano, es decir, el de las Cortes de Cádiz, sin embargo, profundizó esta modernización. A partir de 1812 se emite una constitución que subordina al rey a la soberanía de la constitución política, establece el sufragio como forma de elegir a las autoridades, establece criterios de ciudadanía, también la creación de un funcionariado. Se habla de la soberanía popular, de la soberanía que reside en el pueblo. Hay una idea de nación, una división de poderes, un sistema educativo y un ejército centrado en el Estado. En el caso de Costa Rica, el efecto que esto tuvo fue que se crearon los ayuntamientos en las ciudades, en las villas que se habían fundado en el siglo XVIII, que pasan a ser declaradas ciudades, San José, Heredia y Alajuela. Y ahí se crean entonces élites coloniales nuevas que van a ejercer el poder. Sin embargo, se mantienen las distancias sociales coloniales, ya decimos, entre los miembros de la élite hispano-criolla, también los indígenas, los esclavos y los habitantes de sangre mezclada. Entonces, el hábitus, lo que podemos llamar el hábitus aristocrático que caracterizaba el periodo colonial, se mantiene. Esa antropología política aristocrática que era fundamental en la colonia sigue en pie, a pesar de los cambios modernizantes. Por ejemplo, las elecciones que se hacían para escoger a los miembros de los cabildos eran de 3 grados. Bueno, para empezar se hacían en el cabildo mismo, que era la institución colonial por excelencia, y al terminar se hacía una misa en la iglesia como acción de gracias por haber hecho las elecciones, lo cual demuestra que la iglesia seguía teniendo un enorme poder y que se seguía considerando que la soberanía residía en la población, representada a través de sus cabildos, ¿verdad? Luego también se elegían autoridades como las diputaciones provinciales,
había una diputación provincial que se encontraba en la ciudad de León, Nicaragua, la cual pertenecía a Costa Rica. En esta diputación Costa Rica tenía un conjunto de diputados, pero esos diputados eran gente de las élites que salían de las familias dominantes y que también tenían el mejor posicionamiento socioeconómico de la época en las actividades productivas más redituables. Entonces eran los que tenían el más alto nivel de riqueza y muchos de ellos eran clérigos también, y eran élites instruidas que provenían de los sectores dominantes. Además, las elecciones de todas estas autoridades eran de 3 grados. Había que hacer primero una elección en las parroquias, se nombraban unos electores de parroquia que después iban a los partidos, entonces se nombraban unos electores de partido que finalmente elegían unos electores de provincia que eran los que votaban para elegir a las autoridades. O sea, la población votaba en la primera elección, pero después los que se encargaban de las elecciones eran unos electores que habían sido elegidos al principio. Y en cada etapa iban quedando filtradas las personas de estrato social más bajo, de manera que los que llegaban a ser electores de provincia y elegían a los diputados provinciales y a los diputados a cortes, etcétera, terminaban siendo solamente gente de las élites. Entonces en manos de las élites quedaba la elección del gobierno. También esto se vio notablemente en la elección de 1809, donde hay un documento que dice que la elección se hacía para que los grandes señores ejerzan su derecho al voto. O sea, las elecciones eran para los grandes señores únicamente, no eran para toda la población. Era un sufragio, era una democracia griega prácticamente, donde lo que gobernaba era una élite y en el campo estaban trabajando los esclavos para mantenerlos, ¿verdad? Prácticamente. Entonces se aplica la doctrina pactista, originada en el siglo XVIII, el poder, en ausencia del rey, porque en esta época se produce la invasión napoleónica a España, el rey español es depuesto por Napoleón, que toma el poder en España, y eso genera un movimiento de rebelión que se conoció como el movimiento juntista en España, y entonces se invoca el pactismo, de modo tal que se plantea que en ausencia del rey el poder regresa al pueblo representado por sus autoridades, que no son otros que las élites gobernantes. Entonces todos son, como decimos, miembros de grandes familias, miembros de cabildos, poseedores de la riqueza, etcétera. Otros son clérigos, juristas y académicos. Y ese movimiento, una manifestación muy similar, se dio en Costa Rica cuando se produjo la independencia, porque lo que tuvimos fueron juntas de gobierno, ¿verdad? Tuvimos primero la junta de delegados de los ayuntamientos, luego la junta de delegados de los pueblos, luego 3 juntas superiores gubernativas hasta 1823. Y en todos los casos los miembros de esas juntas fueron gente de las familias dominantes, de modo que podemos ver que se yuxtaponen las estructuras de la modernidad con estructuras premodernas que se siguen manteniendo del antiguo régimen. Los administradores que tenían a su cargo las instituciones coloniales, por ejemplo la Real Hacienda, la Receptoría de Alcabalas, la Factoría del Tabaco y las milicias, siguieron en su lugar, siguieron siendo los mismos, eran gente de las grandes familias, también solo que juraron la independencia. Entonces fueron aceptados y se mantuvieron ahí por parte de las juntas de gobierno. Los congresos constituyentes de 1823, que emitieron el primer y segundo estatuto político después de la confrontación de Ochomogo de ese año, también estuvieron integrados por las grandes familias, que, como decimos, en el plano económico eran principalmente hacendados, mineros y comerciantes. Es decir, en conclusión, la modernidad vino a Costa Rica desde afuera, no fue un proceso generado de manera endógena. Sin embargo, sí fue promovida por las élites locales, que la promovieron desde arriba, es decir, vamos a tener una modernidad desde arriba, desde todo punto de vista. Sobreviven además viejas prácticas y viejas usanzas premodernas que se resisten a desaparecer, y entonces el cambio es totalmente gradual. Y lo que vamos a ver luego en el siglo XIX es que la oligarquía criolla va a promover la apertura de un espacio público moderno de derechos y libertades, la construcción de un Estado moderno, de un sistema educativo y de un discurso cultural extranjerizante, muy ligado al racionalismo. Y por supuesto, en el plano económico, la racionalidad va a provenir del liberalismo, del pensamiento liberal. Todo esto va a conducir a que el país se dirija hacia un monocultivo centrado en la producción de café y posteriormente de banano,
y esto nos va a convertir en un apéndice dependiente del exterior en lo económico, pero también en lo ideológico cultural, porque vamos a estar sometidos a las modas y movimientos intelectuales que vienen de fuera. Entonces la modernidad de Costa Rica es una modernidad subordinada que sin embargo no empieza en el siglo XIX ni XX, sino que empieza desde el periodo colonial. Muchas gracias. Le cedemos la palabra ahora al profesor Pablo Rodríguez. Pablo es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde formó parte de un equipo de investigadores de toda Hispanoamérica y de España que se dedicaron al estudio de la construcción de la fiscalidad, es decir, de los aparatos de cobro de impuestos en los países hispanoamericanos desde el periodo colonial hasta el siglo XIX, equipo que fue coordinado por el gran historiador Juan Carlos Garavaglia y que ha dado importantes aportes al conocimiento en esa materia. Pablo ha escrito mucho sobre la construcción de la fiscalidad en Costa Rica en el siglo XIX y también sobre la construcción de la burocracia. Actualmente es coordinador del TCU Remembranzas de la Escuela de Estudios Generales, el cual se encarga del trabajo en comunidades. Entonces, tiene la palabra. Buenos días. Primero que nada, agradecerles la presencia. Efectivamente, pues el tema que voy a tratar el día de hoy tiene que ver con pues, el tema que nos ha convocado hoy. Nada más que en mi caso, yo hago un enfoque más dirigido hacia la formación de las estructuras políticas desde la burocracia, propiamente tratando de entender un poco cómo se construye ese poder del Estado, cómo se construye el Estado a través de sus estructuras políticas, de sus estructuras administrativas principalmente. Y antes de comenzar, sí quisiera anotar un detalle interesante que tiene que ver con las palabras que originamos, que inicialmente daba Eduardo al principio de su ponencia. La modernidad efectivamente es esa condición, ese conjunto de características que definen de alguna manera una sociedad a partir de ese proceso racional que se define, que define las estructuras administrativas, políticas, económicas, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un elemento que me parece muy interesante, que es que creo que hay que generar una diferencia, conceptual entre lo que es la modernidad como tal, en ese proceso de construcción de la modernidad, y el proceso de modernización como tal. Porque hay un asunto que es muy interesante, que va a ser motivo un poco precisamente de esta ponencia. Y es que siendo la modernidad un proceso que se ha determinado como un proceso que siempre es inacabado, ¿verdad? Es decir, siempre estamos en un proceso de llegar a ser modernos, ¿verdad? Es decir, siempre estamos persiguiendo esa modernidad, y cuando nos acercamos a la modernidad, esa modernidad se desplaza, ¿verdad? Ahora, el proceso y las circunstancias por las cuales se define qué es moderno, ¿verdad? ¿Qué significa ser moderno? Y además, ¿quién decide qué significa ser moderno? Es precisamente un punto de partida importante, porque precisamente nos pone de cara ante las circunstancias de que los procesos de modernización pueden ser dirigidos desde afuera de las sociedades, pueden ser impuestos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también nos acerca a otra perspectiva, que es que puede haber diferentes procesos de modernidad. Puede haber modernidades múltiples con procesos racionales, que no necesariamente responden a los procesos, por ejemplo, europeos. Es decir, existen otras formas de considerar y comprender precisamente esa modernidad. Y eso es un poco, lo que yo trato de construir, con esta ponencia que voy a plantear, ¿verdad? Nada más que desde la perspectiva justamente de esa formación burocrática. Entonces, la reflexión que les deseo compartir esta tarde parte de una inquietud fundamental. ¿Cómo pensar la construcción de la modernidad en Costa Rica sin reducirla a una simple historia de imitación institucional, atraso periférico o tránsito incompleto hacia un modelo europeo de Estado?
La pregunta no es menor. Durante mucho tiempo, una parte importante de la historiografía política latinoamericana leyó la modernidad estatal desde un esquema lineal. De un lado, el mundo tradicional, patrimonial y precapitalista. Del otro lado, el Estado moderno, burocrático, racional, legal. Bajo esa lógica, la experiencia latinoamericana aparecía casi siempre como carencia, como una modernidad insuficiente, parcial o desviada. El planteamiento que quiero desarrollar aquí busca apartarse de esa lectura teleológica y propone pensar la formación del Estado costarricense como un proceso histórico, híbrido, negociado y profundamente postcolonial. La tesis central puede formularse así. La modernidad costarricense no consistió en la implantación pura de una burocracia legal racional al estilo europeo, sino en la configuración de una burocracia legal patrimonial, que funcionó como mediación entre la norma moderna, la herencia colonial y las tramas locales de poder. Y esta tesis, me parece, permite revisar no solo cómo comprendemos la burocracia, sino también cómo pensamos el Estado, la modernidad y la misma experiencia histórica costarricense del siglo XIX. Permítame desarrollar, esta idea en 3 movimientos. Primero, me referiré al problema de la modernidad como categoría histórica. Luego abordaré la formación del Estado costarricense y el papel específico de la burocracia. Finalmente, pondré algunas consideraciones sobre el alcance de este enfoque para la historiografía costarricense y latinoamericana. David. Ok, el primero, el problema de la modernidad como problema histórico. Uno de los puntos de partida de esta reflexión consiste en cuestionar la idea de que exista una sola modernidad, con una sola trayectoria legítima y un solo modelo institucional válido. En lugar de asumir que el Estado moderno europeo constituye la medida universal frente a la cual debe evaluarse todas las demás experiencias, propongo pensar en términos de modernidades múltiples. Eso significa algo decisivo, que la modernidad no debe entenderse como una esencia acabada ni como una fórmula cerrada que simplemente se exporta desde un centro hacia una periferia, sino que debe ser comprendida más bien como un proceso histórico de reorganización del poder, de producción de nuevas legitimidades, de diferenciación institucional y de reconfiguración de las relaciones entre Estado, sociedad y territorio. Pero ese proceso puede tomar formas distintas según el contexto de las herencias previas, las mediaciones culturales y las capacidades efectivas de cada sociedad. Dicho de otro modo, no toda modernidad adopta la forma exacta del modelo europeo occidental y no toda diferencia con respecto a ese modelo debería ser leída como atraso. Aquí el argumento entra en diálogo crítico con Weber y conviene subrayar que no se trata de desechar su aporte, sino de precisar el modo en que puede ser utilizado. El tipo ideal de la burocracia legal racional, que es el tipo de burocracia que se utiliza, sobre el cual se basa muchas veces el análisis del Estado moderno, y se dice, bueno, si cumple con unas determinadas características particulares según el modelo de tipo ideal de Weber, estamos frente a un Estado moderno o no, ¿verdad? Con sus rasgos clásicos, que son jerarquía definida, competencias regladas, especialización funcional, impersonalidad, disciplina documental y subordinación a la norma, sigue siendo una herramienta analítica de gran utilidad, pero no debe olvidarse que en Weber el tipo ideal no es una fotografía de la realidad, sino un instrumento metodológico. No existe para clausurar la historia, sino para compararla. El problema comienza cuando ese tipo ideal deja de ser herramienta y se convierte en un modelo de normativo de lectura, cuando se le toma no como construcción metodológica, sino como patrón definitivo de lo real. Entonces, todo aquello que no encaja plenamente en él aparece como defecto, anomalía o fracaso. Y justamente eso es lo que interesa discutir aquí. La tendencia a negar la existencia de formas burocráticas históricamente eficaces por el solo hecho de que no reproducen en estado puro el modelo europeo. Esta observación es central porque desplaza la pregunta desde una formación empobrecedora, ¿por qué Costa Rica no llegó tempranamente a una burocracia moderna en sentido pleno?, hacia una mucho más productiva, o por lo menos que considero mucho más productiva, que es qué tipo de burocracia se construyó realmente en Costa Rica, cómo operó, a qué necesidades respondió y qué forma particular de estatalidad ayudó a producir.
Si seguimos este hilo, el panorama cambia de manera notable. El Estado costarricense del siglo XIX no emerge en un vacío, nace en una sociedad que ha roto políticamente con el orden imperial, pero que conserva todavía muchas de sus estructuras sociales, culturales y administrativas. Es una de las paradojas que interesa destacar. Costa Rica construye un Estado independiente en el marco de una sociedad todavía marcada por fuertes continuidades coloniales. No se trata, por supuesto, de negar las transformaciones, las hubo y profundas. Hubo centralización política, diferenciación administrativa, reforma fiscal, ampliación de las oficinas, producción de normativa, voluntad de ordenar los recursos del poder, pero esas transformaciones no eliminaron de golpe las prácticas patrimoniales, los vínculos personales, las mediaciones comunales, las jerarquías locales, ni las formas heredadas de la legitimidad. De ahí que resulta insuficiente la imagen de un tránsito limpio, ascendente y homogéneo hacia el Estado moderno. Lo que se encuentra más bien es una superposición de temporalidades, una convivencia conflictiva entre principios de racionalización administrativa y prácticas inscritas en un universo social todavía comunitario, localista y patrimonial. Y es precisamente allí donde la burocracia adquiere un significado decisivo. Uno de los núcleos del argumento consiste en mostrar que la burocracia no debe entenderse solamente como aparato técnico de administración, sino como un espacio de mediación cultural y política. En la transición más esquemática, la burocracia suele aparecer como una maquinaria impersonal que ejecuta normas. Aquí interesa pensarla de otra manera, como un puente de transculturación, es decir, como el lugar donde se conectan y traducen distintos lenguajes de poder, el de la ley, el de la costumbre, el de la autoridad central, el de las comunidades, el del interés estatal y el de las redes sociales locales. Esta perspectiva permite comprender que la burocracia no solo administra, también interpreta, adapta, negocia y produce legitimidad. No es un mero conducto de decisiones superiores, es un espacio en el que el Estado se vuelve práctica, documento, mediación, presencia territorial y lenguaje de autoridad. En ese sentido, la burocracia costarricense del siglo XIX no fue una simple copia imperfecta de la burocracia moderna, ni tampoco una mera prolongación intacta del viejo orden patrimonial. Fue más bien una forma intermedia, una burocracia que incorporó procedimientos legales, intentos de especialización, jerarquías formales y mecanismos de control, pero que siguió operando dentro de una trama social donde la lealtad de locales, los vínculos personales y las costumbres mantenían un peso efectivo. Por eso, el concepto de burocracia legal patrimonial resulta útil. Permite nombrar una forma histórica concreta, no una desviación. Permite dar cuenta de una combinación específica de legalidad y patrimonialismo, una modalidad de administración en la que la norma empieza a ganar terreno, pero sin anular por completo las bases sociales y culturales heredadas. Esta discusión se vuelve especialmente concreta cuando se examina la reorganización de la hacienda pública, particularmente a partir de la reforma de 1839. Ese momento resulta clave porque muestra que el Estado costarricense sí desplegó esfuerzos claros de racionalización administrativa. La reforma distinguió jurisdicciones, ordenó competencias, separó ámbitos de la hacienda, reorganizó oficinas y reforzó mecanismos de recaudación y supervisión. No se está, pues, ante una administración puramente improvisada. Existe aquí una voluntad inequívoca de construir un orden estatal. Y más aún, el análisis permite identificar elementos que remiten claramente a una aspiración burocrática moderna. Pienso, por ejemplo, en la formación de procedimientos, en el uso de contabilidad por partida doble, en la definición de horarios, en la creación de cargos especializados, en la regulación del ingreso a ciertos puestos e incluso en la idea de una carrera administrativa con ascensos, aumentos salariales y jubilación. Todo esto importa mucho porque muestra que la racionalización estatal en Costa Rica fue real. No fue una ilusión ni una mera retórica. Hubo una apuesta efectiva por construir instrumentos de gobierno estables, previsibles y centralizados. Pero al mismo tiempo conviene evitar cualquier lectura lineal o celebratoria. Esa racionalización fue parcial, desigual y limitada por las condiciones concretas del medio.
Los funcionarios eran escasos, la formación técnica era todavía reducida, los salarios no siempre bastaban para profesionalizar completamente el servicio, muchos empleados seguían combinando funciones públicas con actividades privadas y la administración dependía con frecuencia menos de una plena autonomía institucional que de arreglos pragmáticos sostenidos por las necesidades y por la negociación. En otras palabras, sí hubo racionalización, pero no hubo pureza burocrática. Sí hubo modernización administrativa, pero no en la forma abstracta, plena y lineal que presuponía cierta lectura evolucionista del Estado. En este punto emerge uno de los problemas mayores en la construcción de la modernidad costarricense, la tensión entre el proyecto de centralización estatal y la persistencia de poderes locales. El Estado quiso ordenar, clasificar, recaudar, registrar, normar y supervisar, pero no podía hacerlo al margen de las comunidades concretas. No operaba sobre un cuerpo social vacío. Debía actuar en un mundo donde la autoridad se hallaba también distribuida en municipios, pueblos, redes familiares, prácticas consuetudinarias y formas de reconocimiento social que no derivan exclusivamente del derecho codificado. Por eso la construcción del Estado fue en gran medida una negociación permanente, negociación entre el centro y la localidad, entre la norma y el uso, entre la abstracción legal y la densidad de las relaciones sociales, entre la voluntad de homogeneizar y la necesidad de acomodarse a diferencias efectivas. Este punto es esencial porque permite comprender que la modernidad política en Costa Rica no consistió en una sustitución absoluta del mundo colonial por el mundo moderno, sino en una recomposición, en una lenta reelaboración de formas de autoridad, en una transformación gradual del lenguaje del poder, sin que desaparecieran del todo las mediaciones previas. La burocracia fue precisamente el dispositivo que hizo posible esta recomposición, no porque resolviera todas las tensiones, sino porque las administró, porque permitió traducir el proyecto estatal a escalas concretas, porque convirtió la voluntad abstracta del gobierno en procedimientos, expedientes, nombramientos, registros y jerarquías operativas. A partir de esto, puede plantearse una enseñanza historiográfica de mayor alcance. Se vuelve necesario dejar atrás oposiciones rígidas, moderno o premoderno, fuerte, débil, racional o patrimonial, avanzado o atrasado, y trabajar en cambio con categorías más históricas, más relacionales y más sensibles a la complejidad de los procesos. La modernidad costarricense, desde esta perspectiva, no fue una llegada plena a un modelo acabado, fue una construcción desigual, disputada, compuesta por capas. Fue una modernidad hecha de mezclas, una modernidad que no puede entenderse sin el peso de la herencia colonial, pero tampoco sin los esfuerzos efectivos de reorganización republicana. Una modernidad en la que la burocracia no fue simplemente un instrumento del Estado, sino uno de los lugares donde el Estado mismo se fue haciendo posible. Y esto tiene una consecuencia importante, obliga a mirar la historia costarricense no como una versión disminuida de otra historia, sino como una trayectoria propia, una trayectoria en la que la estatalidad se construyó a través de formas específicas de articulación entre derecho, costumbre, comunidad, administración y poder político. Ahora, permítanme concluir. Si algo pone de relieve este análisis es que las preguntas por la modernidad de Costa Rica no debe formularse en términos de pureza institucional, sino en términos de historicidad. No se trata de preguntarnos cuánto se acercó Costa Rica a un ideal europeo de Estado, sino de comprender cómo se organizó realmente su poder, cómo produjo legitimidad, cómo administró sus recursos y cómo una burocracia concreta sirvió de mediación entre el orden republicano emergente y la persistencia de estructuras sociales heredadas. Ese es en definitiva el núcleo del planteamiento. La modernidad no siempre llega como ruptura absoluta, a veces se construye como traducción, a veces avanza como acomodo, a veces se afirma destruyendo por completo el pasado y en otras reordenándolo bajo nuevas formas. Y en el caso costarricense eso significó algo muy preciso, que la formación del Estado no fuera simple implantación de una burocracia moderna en sentido ideal, sino la consolidación de una burocracia legal patrimonial que hizo posible en condiciones históricas concretas la articulación entre centralización estatal, continuidad social y legitimación política. Por eso, más que hablar de una modernidad incompleta, quizás convenga hablar de una modernidad históricamente situada,
Más que pensar en un fracaso de la burocracia, conviene reconocer la especificidad de una forma administrativa que, precisamente por ser híbrida, resultó eficaz para la construcción del Estado. Y más que buscar una frontera tajante entre lo colonial y lo moderno, conviene atender a ese espacio intermedio donde ambos lenguajes se entrelazaron para producir una experiencia política singular. En última instancia, ese es el argumento central. La modernidad costarricense fue menos una llegada que una construcción, menos una fórmula importada que una elaboración histórica, menos una copia que una negociación. Y en el centro de esa negociación estuvo la burocracia, no como un simple aparato, sino como una mediación viva entre ley, comunidad y poder. Muchas gracias. Muy bien, gracias Pablo. Vamos a darnos un receso, entonces estamos terminando temprano, entonces va a ser un receso un tanto largo. La siguiente mesa empieza a las 10, entonces regresaremos acá a las 10, creo que afuera nos tienen un cafecito, entonces tendremos cómo pasar el tiempo. Entonces nos vemos a las 10. Muchas gracias.